apóstol San Pablo a los Colosenses. Esta carta es breve pero muy rica en contenido, en cristología y vida cristiana. Consta de 4 capítulos y 95 versículos. A grandes rasgos, esta carta muestra la divinidad y suficiencia del Señor Jesucristo para la salvación y santificación de quienes se acogen a Él. La iglesia en Colosas estaba amenazada por un venenoso sincretismo formado por ideas cristianas, tradiciones judías y concepciones filosóficas. El autor escribió esta carta para equipar a la iglesia contra esas corrientes pseudocristianas. Deseo que exploremos esta carta texto a texto, procurando sacar el mejor provecho de su contenido para el bien de nuestras almas. Les invito a que me acompañen en una expedición a través de esta carta. Lo haré presentando un panorama general de la carta, luego explorándola paso a paso. Eterno y todopoderoso Dios, nuestro Creador, nuestro sustentador, a quien debemos todas las cosas, te adoramos, oh Dios. Te adoramos por tu majestad y te damos gracias por tu inmensa bondad para con todas tus criaturas, y en especial con nosotros, a quienes nos has concedido el privilegio de conocerte, de buscarte, de amarte, de querer aprender tu voluntad para vivir en ella. Señor, que no haya pasión más fuerte en nuestro ser que contemplarte y servirte, Dios amado. Pedimos que nos socorras para que así sea. Que tu palabra halle cabida con gozo en nuestros corazones y asimismo respondamos con gozosa obediencia a sus demandas y con gratitud por sus beneficios. Amén. ¿Se imaginan una enfermedad mortal para la cual solo hay una sola cura? Pero hay multitudes de empresarios interesados y capaces de falsificarla para impedir que las personas sean curadas. ¿Se pueden imaginar eso? Lo que vamos a encontrar en esta carta es algo semejante. El Evangelio es la única cura para un mal que ha infectado a la humanidad entera. Y hay muchos enemigos interesados en falsificarla para impedir que la humanidad sea salva. Les invito a que me acompañen en una expedición a través de la carta a los Colosenses. Los que la han leído sabrán que esta carta, aunque es breve, es muy rica en contenido, sobre todo en cristología y en vida cristiana. Consta de 4 capítulos y 95 versículos. Se puede leer en menos de media hora. A grandes rasgos, esta carta muestra el mayor problema que afecta a la humanidad entera. Asimismo, muestra la suficiencia del Señor Jesucristo, su obra redentora y los resultados que su obra produce en quienes es aplicada su obra. Deseo que exploremos esta carta texto a texto, procurando sacar el mejor provecho de su contenido para el bien de nuestras vidas. Según el versículo 1 del capítulo 1, el autor de esta carta fue el apóstol Pablo. Los saludos de quienes lo acompañaban, según el capítulo 4, versículos 10 al 14,
dejan presuponer que la carta fue escrita desde Roma durante el primer encarcelamiento que sufrió el apóstol por la predicación del Evangelio. Encarcelamiento al que se refiere el libro de los Hechos en el capítulo 28. Y esto deja lugar a fecharla entre los años 60 y 61 después de Cristo. Colosas era una ciudad del Asia Menor, hoy llamada Turquía, ubicada más o menos a 193 kilómetros al oriente de Éfeso, a la orilla del río Licus, cerca donde se une al río Meandro, uno de los principales ríos de Turquía. Por Colosas pasaba una de las grandes rutas comerciales que iban de Éfeso a Damasco. La mayor influencia cultural sobre Colosas llegaba desde Éfeso. Éfeso era el puerto de embarque y desembarque de esa ruta comercial, una ruta muy importante en ese tiempo. Las tendencias que afectaban a los efesios también afectaban a los colosenses y a las poblaciones aledañas. Por eso encontramos exhortaciones similares en las cartas a la iglesia de las dos ciudades. Si ustedes han leído las dos cartas, la carta a los efesios y la carta a los colosenses, notarán similitudes en sus exhortaciones. De esas dos ciudades, Éfeso y Colosas, solo existen ruinas en la actualidad. Éfeso fue atacada por los godos, una tribu de bárbaros, en el año 262. Ellos destruyeron el famoso templo de Diana y la ciudad de Éfeso comenzó a decaer hasta que desapareció por completo. Colosas fue destruida por los turcos, que todavía son los que están posesionados de esos territorios. En el siglo XII, Colosas duró mucho más que Éfeso, pero Éfeso era la ciudad principal de esa región y era la ciudad más influyente, sobre todo por esa ruta comercial, a través de esa ruta comercial. El punto es que a Colosas llegó también el Evangelio y allí nació una iglesia de Cristo. Una iglesia a la cual fue escrita esta carta que vamos a explorar a partir de hoy, cada 15 días, porque vamos a alternar la exposición a la carta a los colosenses con la exposición a los proverbios desde la perspectiva paternal, divina y humana. ¿Quién llevó el Evangelio a Colosas? Por ser Pablo el autor de la carta, podría pensarse que él fue quien llevó el Evangelio a Colosas, pero en la carta no hay información suficientemente clara para llegar a esa conclusión. En los viajes misioneros registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tampoco encontramos mención de que el apóstol Pablo haya estado predicando en Colosas. Por los datos que leemos en el capítulo 1, versículos 7 y versículo 8, y en el capítulo 4, versículo 12, la iglesia cristiana en esa ciudad, en la ciudad de Colosas, probablemente fue fundada por Epafras y otros ciudadanos de esa ciudad, quienes posiblemente conocieron al Señor por medio, sí, del apóstol Pablo durante los 2 años de estadía en Éfeso. Les recuerdo que Colosas era una ciudad vecina a Éfeso.
probablemente Epafras conoció el Evangelio, conoció al Señor Jesucristo durante los 2 años que Pablo estuvo predicando en Éfeso, o probablemente fue uno de los que recibieron a Cristo o conocieron el Evangelio el día de Pentecostés en Jerusalén. Pablo estuvo predicando durante 2 años en su tercer viaje misionero en Éfeso, pero no hay registro de que haya estado predicando en Colosas, aunque si viajó de Damasco a Éfeso, sí tenía que pasar por Colosas, pero no hay registro bíblico ni en la carta ni en ningún otro libro del Nuevo Testamento que se mencione algo de que Pablo haya estado predicando en esa ciudad. En el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, versículos 6 y 7, Pablo se refiere a Epafras como de quien los miembros de la iglesia de Colosas habían aprendido la gracia de Dios. Esa es una forma de referirse al Evangelio del Señor Jesucristo. Epafras estaba con el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a la iglesia. Capítulo 4, versículo 12, lo deja ver. Lo cual indica que entre Pablo y Epafras había una muy buena relación. Pablo conocía a Epafras y conocía que el evangelio que predicaba era el evangelio puro. Y el fruto que había dado el evangelio en la ciudad de Colosas es el producto del evangelio en las personas que lo reciben en todo lugar donde llega en su pureza. Hay 2 frutos que son muy notorios en las personas que reciben el evangelio donde quiera llega el evangelio en su forma pura, porque no a todo lugar el evangelio ha llegado en su forma pura. Por eso hoy tenemos que ser mucho más diligentes que hermanos de siglos anteriores, porque estamos en tiempos de apostasía donde se predica como evangelio muchas cosas que no es evangelio. La pregunta es, ¿qué fruto produce el evangelio en las personas que lo reciben en todo lugar donde llega en su pureza? La respuesta es, produce fe en el Señor Jesucristo y amor entre quienes lo reciben. Estos son 2 distintivos muy notorios e indiscutibles en toda persona que recibe el evangelio. Verdaderamente no pueden faltar estos 2 frutos. 2 distintivos principales de los verdaderos creyentes: fe en el Señor Jesucristo y amor para cuantos creen el evangelio. Amor fraternal, amor de hermanos. Es ese amor que es fruto de haber sido hechos hijos de Dios. Imposible que una persona que diga que es cristiana y no crea en el Señor Jesucristo. Pero la sola fe en Cristo no es suficiente distintivo en ninguna persona que se diga que es cristiana. El segundo es el que complementa la marca. La fe en el Señor Jesucristo y el amor entre quienes lo reciben son distintivos de que las personas realmente han conocido a Cristo. Si una persona dice que cree en el Evangelio, pero no ama a los demás creyentes, su fe puede ser falsa. Y es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Parece que la carta que escribió Juan se debió a que habían personas que se denominaban cristianas, creyentes, pero aborrecían a otros hermanos. Y eso hacía dudar de la autenticidad de su fe en el Señor Jesucristo.
toda persona que recibe el Evangelio en todo lugar donde llega en su pureza, confía en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, para la salvación de la condenación eterna, pero también ama a los demás creyentes. Pasamos al siguiente punto. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo escribir esta carta a los hermanos que conformaban la iglesia en Colosas? La integridad de la iglesia en Colosas estaba siendo amenazada por la influencia de dos corrientes pseudocristianas que se estaban formando en ese tiempo en esos lugares. Una de esas corrientes era una mezcla entre cristianismo y legalismo judío. Algunos judíos con liderazgo insistían que para ser salvos, además de creer que Jesús es el Cristo, era necesario circuncidarse y guardar las tradiciones alimenticias judías, las fiestas nacionales y los días de reposo, de la misma manera que lo venían haciendo antes del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo de eso? El apóstol Pablo dijo que eso era sombra de lo que había de venir, capítulo 2, versículo 11, versículo 16 y versículo 17. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con eso? Quiso decir que esas cosas fueron usadas como una imagen oscura de realidades venideras, no como medios de obtener mérito alguno para ser salvos. Eran medios didácticos para enseñar realidades eternas. Ese fue el uso. No para creer que guardándolas hacíamos méritos para obtener salvación. Otra corriente pseudocristiana que estaba amenazando la integridad de la iglesia en Colosas hacía una mezcla entre cristianismo y filosofía. Esta corriente también aceptaba al Señor Jesucristo como un gran maestro, pero no aceptaba su divinidad a causa de la creencia filosófica griega de que la materia es esencialmente mala, por lo cual era imposible que lo divino pudiera unirse con la materia. Esa era una creencia filosófica que circulaba en ese tiempo. Y algunas personas con influencia y liderazgo se acogieron a algo del cristianismo, pero sin renunciar a esa creencia. Esta creencia es la razón de la argumentación que encontramos por parte del apóstol Pablo, escrita en el capítulo 1, versículos 15 al 17, y el capítulo 2, versículos 8 al 9. A partir de la concepción de que la materia es mala, estas personas desarrollaron diferentes formas de tratar con la influencia de la carne sobre el espíritu. La vertiente estoica consideraba que puesto que el cuerpo es materia y por ende malo, para purificar el espíritu de la maldad del cuerpo, había que someterlo dándole un trato duro, negándose a toda clase de placer. Esa corriente coincidía con algunas tradiciones judías y promovía el ascetismo al que se refirió el apóstol en el capítulo 2, versículos 20 al 23. La abstención de alimentos y de todo lo que sea placentero.
Algunos incluyeron eso, no todos, pero algunos incluyeron eso. El apóstol dijo que la práctica de estas cosas tiene cierto reconocimiento de sabiduría cuando se ofrecen en humildad voluntariamente para disciplinar al cuerpo con el fin de honrar a Dios, pero no sirven para pagar el costo que se debe pagar para obtener el perdón y el poder para derrotar los deseos pecaminosos de la carne. Claro, hice una paráfrasis del texto, pero eso es lo que el texto quiere decir. La vertiente epicúrea asumía lo contrario. Los epicúreos consideraban que para eliminar el conflicto entre el espíritu y la carne, lo mejor era darle rienda suelta a los deseos naturales. El otro extremo. Su premisa era, si se siente bien, hágalo. ¿Se han dado cuenta que esa forma de pensar se está reviviendo en la actualidad? Esta concepción, en lugar de mortificar la carne, la fortalece. Esta concepción es la causa de la reflexión y las exhortaciones que encontramos en los versículos 1 al 5 del capítulo 3 de la carta. Tal concepción no corresponde al deber de trabajar en la santificación a partir del nuevo nacimiento concedido por los méritos de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, como lo enseña el apóstol en el capítulo 3, versículos 1 al 25. A esas concepciones filosóficas se sumaba otra vertiente que enseñaba el deber de respetar y adorar a los ángeles. Esa otra corriente enseñaba que había que adorar a los ángeles malos porque eran sumamente poderosos y temibles, por lo cual debían ser aplacados rindiéndole culto. Ellos enseñaban también que había que adorar a los ángeles buenos porque ellos eran intercesores de los hombres ante Dios y mediadores entre Dios y los hombres. Algo parecido a lo que cree la Iglesia romana respecto a María y algunos otros santos sobresalientes, ¿verdad? Hemos contestado la pregunta, ¿cuál fue la causa de la carta? Vamos a contestar la siguiente. ¿Cuál fue la intención de la carta? El apóstol escribió esta carta con la intención de corregir esas concepciones erradas y sus efectos. No solo corregir lo intelectual, sino también corregir el resultado práctico de ello. Es evidente que lo que se estaba formando en la iglesia en Colosas, y seguramente en las iglesias de alrededor, era un sincretismo o un cóctel de creencias religiosas sumamente peligrosas. Era un cóctel venenoso. Todas estas concepciones religiosas subestimaban la suficiencia de Cristo y en cierto modo lo sustituían. Ninguna de estas corrientes correspondía a la verdad. La razón por la que fue necesario que Dios enviara a su Hijo unigénito al mundo es porque todas estas cosas son absolutamente inútiles. Si alguna de estas cosas fuera útil, nunca hubiera sido necesario que el Hijo de Dios hubiera venido al mundo.
si hubiese sido posible ser salvos por guardar el día de reposo, ¿para qué hubiera venido el Señor Jesucristo? Si hubiese sido posible ser salvos por la circuncisión, ¿para qué hubiera venido el Señor Jesucristo? De manera, hermanos y hermanas, que podemos afirmar contundentemente que el propósito esencial de la carta fue fortalecer a la iglesia en Colosas en contra de esas formas sutiles de negar la divinidad y la suficiencia del Señor Jesucristo. Con ese fin, el apóstol les mostró quién es el Señor Jesucristo y cuál es la magnitud de la obra de Dios por medio de él. Y encontramos ese argumento en el capítulo 1, versículos 15 al 23, y en el capítulo 2, versículos 8 al 16, de forma clara. En síntesis, podemos decir a la luz de la carta que el propósito central de la carta es afianzar la fe de la iglesia en la suficiencia del Señor Jesucristo y mostrar el verdadero resultado de la aplicación de esa obra en quienes lo reciben. El propósito central de la carta es mostrar que Cristo es Dios y que su obra redentora es suficiente absolutamente para la salvación del pecado y de la condenación. No solo de la condenación, sino también del pecado. Eso lo demuestra el apóstol en el capítulo 2, versículos 9 al 15. Reconocer la divinidad del Señor Jesucristo y la absoluta suficiencia de su obra redentora para salvarnos del pecado y de la condenación que por él merecemos es de importancia universal. Y por esa razón, queridos hermanos, es importante que nosotros, la iglesia aquí en Manzanares, conozcamos lo que fue escrito a la iglesia de Colosas. Y creo que con esta información es suficiente para que podamos comenzar nuestro viaje a través de la carta. Y lo comenzaremos dentro de 15 días, si Dios nos permite. Comenzaremos nuestro viaje a través de esta carta y lo haremos planteando interrogantes texto a texto, con el fin de que mantengamos la atención puesta en el texto, procurando al máximo reconocer con la mayor exactitud lo que el texto dice, lo que el texto implica, lo que el texto enseña y lo que nos demanda individual y colectivamente. Es decir, procurando reconocer lo que nos demanda la carta, texto a texto, a cada uno de nosotros y a todos como iglesia en conjunto. Primero, haremos un vuelo sobre la carta para identificar sus partes con la mayor claridad. Luego, haremos una exploración paso a paso para sacarle el mayor provecho a estos 4 capítulos de esta carta. Gracias te doy, sí, por el privilegio que me das de exponer tu palabra aquí a mis hermanos y hermanas que has querido juntar
para que vivamos las batallas de la fe juntos. Pero te pido que nos socorras a todos, Señor. Guárdanos de la autosuficiencia, Señor. Y concédenos, Señor, reconocer siempre, siempre que separados de ti nada podemos hacer, solo pecar. Bendícenos, amado Señor, siempre. Guarda nuestros pasos, guarda nuestros pensamientos en tu palabra, santifícanos en ella. Te lo suplicamos, oh Dios, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, porque nosotros no tenemos méritos, solo necesidades de tu gracia, necesidad de ser iluminados y ser capacitados para entender tu palabra. Te suplicamos, Dios. Somos pocos y débiles, Señor, pero reconocemos que te necesitamos. Te necesitamos no solo para vivir físicamente, para vivir y disfrutar de la vida que en Cristo nos has dado, de la vida espiritual. Gracias, Señor, por este día que nos concedes dejar nuestras ocupaciones, nuestras batallas por el sustento, por conservar la subsistencia en este mundo y juntarnos para contemplarte, para escuchar tu palabra y alimentarnos de ella. Gracias por tu presencia con nosotros. Amén. Siempre han existido personajes con liderazgo religioso fabricando amalgamas doctrinales a partir de sus tradiciones religiosas, adulterando así el Evangelio que fue entregado oficialmente a los 12 como fundamento para la edificación de la Iglesia del Señor en todo tiempo y lugar. Hoy más que nunca debemos ser diligentes en escudriñar la Escritura, procurando comprender con la mayor fidelidad lo que los apóstoles enseñaron del ser y obra del Señor Jesucristo, pues no todo lo que se enseña hoy como doctrina sana es realmente sana.